con ustedes. He estado siguiendo las ponencias de los colegas anteriores, han sido muy didácticas y espero que con los temas que yo voy a tratar podamos consolidar todos los conocimientos referentes a las inmunizaciones y a la vacunación. Entonces, empezando el tema, ya hemos visto con las ponencias anteriores todos los aspectos técnicos, teóricos, las indicaciones prácticas, ¿no? De las habilidades que debemos tener para cumplir con el calendario de vacunación nacional y todo lo que conlleva, ¿no? Las inmunizaciones. El tema que yo voy a tratar, el primer tema que voy a tratar el día de hoy, va a ser sobre los fundamentos inmunológicos de las inmunizaciones. ¿En qué se basa la vacunación para poder generar la protección en el individuo y que éste esté con defensas cuando llega a estar frente a un virus, a una bacteria, a un patógeno y no desarrolla una enfermedad o no la desarrolle de una manera complicada que podría generar la muerte o secuelas, discapacidad, ¿no? Entonces, en la historia de la vacunación tenemos los primeros antecedentes que en 1796 Edward Jenner observó que en las personas, en los ganaderos que trabajaban con vacas que estaban infectadas de viruela, no desarrollaban la enfermedad de una manera complicada o no llegaban a fallecer, a diferencia del resto de la población en Europa, que estaban justo en una pandemia, ¿no? De viruela. Mucha gente murió por viruela. Entonces, ¿qué pensó Jenner? ¿Por qué estas personas no llegaban a desarrollar estas secuelas, no? Él observó que al tener el contacto con las vacas infectadas, ellos iban generando cierta protección poco a poco y podían sobrevivir o no tener las complicaciones severas. Es así que el 14 de mayo de 1796, él inoculó al niño James Phipps, ¿no? Lo inoculó con un raspado de una pápula obtenida de una vaca que está infectada de viruela. Y observó que este niño desarrolló, sí, ciertas características de la enfermedad, pero de una manera muy leve, sin generar ninguna complicación. Ahí partió el principio fundamental de cómo podría activarse el sistema inmunológico y proteger a las personas a través de antígenos generados de la enfermedad, pero de una manera atenuada, ¿no? O inactivada. Posteriormente, en 1881, Louis Pasteur también empleó los bacilos atenuados del anthrax para tratar el cólera en aves y el carbunco. Y en 1885, Louis Pasteur ya logró fabricar la primera vacuna, que fue la vacuna contra la rabia. Con todo esto, ¿cuáles han sido los principales logros de la vacunación? El primer objetivo que tenemos para la vacunación es liberar a las personas de enfermedades infecciosas, ¿no? Lo principal que se busca es erradicar estas infecciones. Erradicar quiere decir que ya no van a existir, no van a estar circulando los virus, las bacterias que podrían generar la enfermedad. Actualmente hay enfermedades que han sido erradicadas como la viruela en 1979 y hay enfermedades que están en proceso de eliminación. Por ejemplo, en 1927 se eliminó el tétanos neonatal y también el síndrome de rubiola congénita en el 2006. Pero hay enfermedades que a pesar que constantemente se lucha para llegar a su eliminación y su posterior erradicación, constantemente vemos brotes a nivel mundial. Por ejemplo, brotes de sarampión, que también hubieron en Europa, ¿no? Debido a movimientos antivacunas que generan desconfianza en la vacunación en los padres, y esto hace que haya un mayor acúmulo de susceptibles, personas que no tienen la protección porque no están vacunadas y que pueden desarrollar la enfermedad y posteriormente infectar a más personas. También sucede lo mismo con la poliomielitis, que hemos visto brotes en Asia y en África, y todo esto genera que, por el momento, estas enfermedades no puedan ser eliminadas y menos erradicadas. ¿Y qué pasa con las personas que no se pueden vacunar? Las personas que puedan tener inmunodeficiencias, como lo hemos visto en la ponencia de condiciones especiales, de vacunación en condiciones especiales.
Hay personas que sufren de inmunodeficiencia primaria o adquirida por VIH, por ejemplo, y que ellos no podrían recibir vacunas vivas atenuadas, como es la polio oral o la vacuna de sarampión, paperia, rubiola. En el caso de ellos, ¿qué opciones tienen ellos para estar protegidos? En realidad, si ellos no pueden recibir la vacuna, ¿qué es lo que acá prima? Es justamente la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. La protección de las poblaciones enteras se puede dar si es que alrededor de las personas que están inmunosuprimidas y no pueden ser vacunadas por esta condición, todo su entorno existirían personas que estuvieran vacunadas. Las personas al estar vacunadas no van a contraer la enfermedad y por ende no se la van a transmitir a las personas inmunosuprimidas que puedan vivir en su círculo más cercano. Es así que a las personas que tengan inmunosupresión se recomienda que familiares intradomiciliarios o familiares cercanos, contactos cercanos, personas que puedan tener contacto con ellas, también cumplan con una vacunación para generar esta inmunidad de rebaño. Es entonces que sabemos más o menos cómo a gran escala ha ido ayudando las inmunizaciones, cómo actúan las vacunas, qué logros y beneficios vamos a obtener con las vacunas. Pero no solamente se trata de que nosotros sepamos cuánto le vamos a administrar, en qué parte del cuerpito va a ser, o qué recomendaciones hay que dar, ¿no? La dosis, no. Eso es muy importante, pero si queremos ir más allá de solamente una parte práctica, técnica, tenemos que también saber cómo funcionan las vacunas. Y para saber cómo funcionan las vacunas, tenemos que saber cómo funciona el sistema inmunológico en nuestro organismo, porque las vacunas netamente trabajan en base al sistema inmunológico. Entonces, tenemos que saber que la inmunidad es un proceso natural en nuestro organismo, que nuestro mismo organismo lo genera y que las vacunas aprovechan esta inmunidad para generar anticuerpos con el post-vacunación y protegernos cuando realmente estemos frente a un patógeno y ya tengamos anticuerpos generados que nos van a proteger. Es así que tenemos distintos tipos de clasificaciones de la inmunidad. Por ejemplo, tenemos la clasificación que divide a la inmunidad en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es la inmunidad que netamente ya está en mi organismo, son células que ya están en mi organismo, complejos que ya se dan constantemente y que siempre me protegen contra cualquier agente externo que no pertenezca a mi cuerpo y que el organismo lo reconoce como potencialmente dañino. Dentro de la inmunidad innata vamos a tener barreras naturales, como son la piel y las mucosas, donde se generan inmunoglobulinas de tipo A, que son la primera barrera que va a encontrar un patógeno. También tenemos receptores propios de la inmunidad innata, ¿no? Estos receptores reconocen patrones moleculares asociados a los patógenos. Quiere decir que los patógenos van a tener en su capa celular, ¿no?, ciertas moléculas que mi receptor propio de la inmunidad innata va a reconocer estas moléculas y va a detectar que no pertenecen a mi organismo y van a producir toda la cadena inmunológica, ¿no? Van a inducir la fagocitosis, van a activar el sistema del complemento, que más que nada también actúa sobre la defensa antimicrobiana. Y a la vez, en la inmunidad innata tenemos las células de la inmunidad innata, que son las células que normalmente nosotros vemos en un hemograma, ¿no?, para poder saber si una persona está con un proceso infeccioso, porque estas células se van a activar cuando una persona está en un proceso inmunológico y al dispararse voy a poder yo detectar cuando una persona está con un proceso de enfermedad. Entre estas células de la inmunidad innata, las principales que tenemos son los neutrófilos, que son el 99% de los granulocitos en sangre, y a la vez son el 70% de los leucocitos, de los glóbulos blancos. Estos neutrófilos se van a producir en la médula ósea y normalmente demoran entre 5 a 7 días en activarse. ¿Por qué? Porque pasan por distintos estadios. Primero es un mieloblasto, después es un promielocito, un mielocito, un metamelocito, un neutrófilo inmaduro y al final un neutrófilo maduro.
Pero ¿qué sucede cuando estamos en un proceso inflamatorio, un proceso de enfermedad, ¿no? Este proceso que normalmente dura 5 a 7 días, se acorta a 48 horas porque estamos en un proceso activo de infección, de inflamación. ¿Y qué muchas veces sucede? Mi organismo libera neutrófilos inmaduros por la urgencia y no llegan a secretarse suficiente neutrófilos maduros. Entonces, eso es importante para entender cómo se da un proceso de enfermedad y qué es lo que hace mi organismo para tratar de combatirlo en primera instancia, que es de la inmunidad innata. Estos neutrófilos van a circular en la sangre por 6 a 7 días en sangre, en los vasos sanguíneos. Posterior a estos 6 a 7 días, se van a extravasar, quiere decir que van a salir de los vasos sanguíneos hacia los tejidos periféricos. Y ahí va a cambiar al nombre de neutrófilo marginal. Estos neutrófilos marginales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a fagocitar. ¿Qué quiere decir? Van a comerse a esos cuerpos extraños, a esos antígenos extraños que reconoce que podrían ser potencialmente dañosos a mi cuerpo. Y van a secretar citocinas, que son sustancias que van a atacar a ese cuerpo extraño para tratar de destruirlo. Todo este proceso va a generar una inflamación aguda, que muchas veces esa inflamación aguda es una de las principales indicaciones en la cual yo detecto que hay algo mal en el organismo. Se va a presentar con reacciones sistémicas, locales, como fiebre, dolor, ¿no? En la zona que quizás está infectada, fiebre, que es una reacción sistémica. Otra de las células que tenemos en nuestra inmunidad innata son los monocitos. Los monocitos circulan en la sangre y son aproximadamente el 10% de los leucocitos. Pero ¿qué pasa con estos monocitos cuando se extravasan? Quiere decir, ¿no? Los únicos que se extravasan no son los neutrófilos. Otra de las células que también se extravasa, sale del torrente sanguíneo hacia los tejidos periféricos, son los monocitos. Y ahí se convierten en macrófagos. Macrófagos justamente quiere decir grandes comedores, podría decir fagos, comedor. El macrófago es una de las principales células presentadoras de antígenos. Quiere decir que es una de las principales células que va a reconocer a los cuerpos, a los antígenos extraños a mi organismo y los va a presentar a las siguientes células específicas que vamos a hablar más adelante, que actúan específicamente para defenderme. Es la inmunidad ya adaptativa posteriormente. Estos macrófagos igual van a fagocitar y van a secretar citocinas. Estas citocinas van a inducir una inflamación, pero ya va a ser una inflamación crónica, de mayor tiempo de permanencia, y se va a dar una respuesta de fase aguda. Esta respuesta de fase aguda va a producir un cuadro inflamatorio local, por ejemplo, en el caso cuando ponemos una vacuna, la inflamación local en la zona de aplicación, y una inflamación sistémica, que es cuando se presenta la fiebre. ¿Por qué? Porque se liberan prostaglandinas que actúan en el hipotálamo, y el hipotálamo es el principal centro regulador de la temperatura. Entonces va a generar la fiebre como mecanismo de defensa para elevar la temperatura y crear un medio en el cual esta bacteria, este virus, no pueda sobrevivir y de esta manera tratar de destruirlo. Es nuestro propio organismo tratando de defendernos. Entonces, estas células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos, su principal acción de presentar es ¿a quiénes? A los linfocitos T, a los linfocitos T helper, que son el nexo con las células dendríticas, son el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Dentro de las células de la inmunidad innata también vamos a tener un tipo de linfocito importante, que es el linfocito natural killer, que son al 10 al 15% de los linfocitos que están en la sangre. Estos linfocitos natural killer son la primera línea de defensa de nuestro organismo contra infecciones virales o procesos de células tumorales. Van a reconocer los complejos mayores de histocompatibilidad, que van a hacer que se vuelva la respuesta más específica hacia ciertos antígenos. Acá ya vamos a comenzar a ver que esta inmunidad innata poco a poco va a dejar de ser general, solamente se dedica a fagocitar y a generar citocinas para tratar de destruir a este cuerpo extraño,
sino ya vamos a comenzar a trasladarnos hacia un tipo de inmunidad adaptativa o adquirida, que ya va a ser más específica, en el cual las células van a tener ciertos componentes en su estructura que van a reconocer específicamente a un antígeno y posteriormente lo van a atacar, ¿no? Entonces, para que se pueda enlazar esta inmunidad innata y esta inmunidad adaptativa, hay una célula que es muy importante, que es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica es también una célula presentadora de antígenos, se va a producir en lo que es la médula ósea y se va a clasificar en dos tipos. En los plasmocitoides, que secretan ciertos interferones, y en los mieloides, que son los que presentan los antígenos a los linfocitos T. Los linfocitos T ya van a comenzar a ser parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, estos mieloides, que son de las células dendríticas, van a ser inmaduros porque pueden estar en la piel y en las mucosas y van a generar la inmunovigilancia, que constantemente van a estar como si fueran soldaditos, ¿no? Ahí en la piel y en las mucosas, ¿no? Generar una barrera, alertas, atentos siempre a que nada malo aparezca en nuestro cuerpo. Y va a haber un proceso de maduración activado justamente por lo que les comenté, los receptores propios de la inmunidad innata. Estos, al madurar, ya van a estar presentes en lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? Que son los ganglios del sistema linfático, donde mayormente están presentes los antígenos que se van a presentar a los linfocitos T helper y que se van a activar y van a activar toda la cadena de la inmunidad adaptativa. Entonces, en la inmunidad adaptativa, ya estamos viendo este tipo de clasificación, entre innata y adaptativa. La innata, como sabemos, bueno, hacemos un pequeño resumen de lo que le acabo de explicar, es las defensas que mi organismo normalmente produce constantemente con las células sanguíneas y las células extravasadas que detectan algún microorganismo, algún antígeno patógeno, potencialmente patógeno, y que lo principalmente que van a hacer es fagocitar, liberar citocinas y presentársela a las siguientes células que pueden llegar a ser específicas, ¿no? Entonces, en la inmunidad adaptativa sí ya vamos a tener otro tipo de células, que son justamente los linfocitos tipo T y los linfocitos tipo B, ¿no? Esta inmunidad adaptativa o adquirida va a estar comandada por los linfocitos T helper, ¿no? Que son los principales que van a recibir los antígenos presentados justamente por las células dendríticas, los macrófagos, le presentan estos antígenos extraños a nuestro organismo a los linfocitos T helper, ¿no? Y estos de acá van a estar mediados por ciertos receptores. Los receptores que se le llama BCR y los receptores TCR, ¿no? Los receptores BCR van a reconocer al antígeno en su forma más nativa, tal y como está en el germen, y van a activar a los linfocitos tipo B. Y los receptores tipos TCR sí van a tener que reconocer un antígeno ya procesado, ya tiene que estar procesado para que él lo pueda reconocer. Y tiene que estar procesada justamente por una de las células presentadoras de antígenos y van a activar a los linfocitos tipo T, ¿no? Entonces, como tenemos dos tipos de células de la inmunidad adaptativa, una es el linfocito T y el otro es el linfocito B, vamos a ver cuál es la principal diferencia entre estas dos, qué función genera y cuál es la que quizás va a generar la memoria inmunológica. Es que justamente la vacuna lo que busca es la memoria inmunológica, que más adelante yo ya tenga anticuerpos que me puedan defender cuando realmente esté frente al virus, a la bacteria, ¿no? Al germen. Entonces el linfocito tipo T va a generar un poro en la membrana, ¿no? De este organismo extraño y a la vez va a generar la apoptosis del virus, de la bacteria o del tumor incluso, ¿no? Porque también es a nivel tumoral. Va a generar que este virus, esta bacteria, desde su interior, comience a morir y ya no tenga el efecto patogénico. Y el linfocito tipo B
va a nacer en la médula ósea, madura en el vaso, por eso es que al momento de que les explicaban de las pacientes esplenectomizados y su calendario de vacunación, es muy importante iniciar en ellos un calendario de vacunación, porque el vaso es justamente el órgano principal donde se maduran los linfocitos tipo B. Entonces, estos linfocitos tipo B se van a diferenciar ahí. Se van a diferenciar en plasmocitos, ¿no? Que van a estar en la médula del ganglio linfático, y que van a generar justamente los anticuerpos. Tenemos dos principales tipos de anticuerpos. Los anticuerpos de tipo M, que nos indican que hay una infección aguda, y los anticuerpos de tipo G, que me hablan que es posinfección, probablemente la infección ya pasó, pero son anticuerpos tipo G que son más específicos, ¿no? Estos son, totalmente reconocen al germen, ¿no? Son bien específicos a esto, son más rápidos, por ende, por ser específicos son más rápidos, actúan más rápido, y posteriormente van a migrar a la médula ósea. Estos anticuerpos tipo G, las inmunoglobulinas tipo G, pueden tener una vida media corta, quizás larga o ultra larga, ¿no? Es por eso que tenemos ciertas enfermedades en las cuales yo al enfermarme y ya tener anticuerpos tipo G, ¿no? Inmunidad tipo G, sé que no me voy a volver a enfermar como, por ejemplo, la varicela, ¿no? Si me da varicela, normalmente, que es lo que les decimos en las mamitas, entonces ya no es necesario colocarle la vacuna porque ya tuvo la enfermedad y no necesita vacunarse. Entonces, si solamente digo eso y la mamá me dice, ¿pero por qué, señorita? Y yo me quedo, no sé por qué en realidad. Ah, ya sé, me acuerdo. Es porque la varicela produce una inmunoglobulina de tipo G de vida media ultra larga que va a generar anticuerpos que le van a durar muchos años de vida, probablemente toda su vida, y no va a ser necesario que le pongan la vacuna porque cuando se enfermó ya generó estos anticuerpos. Ya no es necesario ponerle la vacuna. Entonces ya sabemos por qué ya no se le debe colocar, ¿no? Y también tenemos linfocitos de tipo B que se diferenciaron en linfocitos de tipo linfocitos de memoria, ¿no? Que son los que normalmente van a estar siempre recirculando en la sangre, ¿no? Pues una memoria justamente, circulan y circulan en la sangre para que cuando se dé la infección actúen inmediatamente y activen todo el sistema inmunológico. Entonces, todos estos temas de los anticuerpos es importante también que lo sepamos porque también habíamos visto que hay una inmunidad que se puede transmitir de la madre al feto, ¿no? Justamente con la vacunación de la DPTA, que buscamos también proteger al niño contra la tosferina. ¿Y por qué es importante? A veces escuchaba ciertas preguntas, pero ¿por qué le puedo poner ¿por qué recién espero a las 27 semanas o hasta las 36 semanas para ponerle la DPTA? ¿Por qué no le pongo desde las 20 mejor, no? ¿O por qué no le pongo a las 38, no? ¿Cuál es la diferencia entre que le ponga ahorita o le ponga después? La cosa es ponerle. No. Entonces, con estos fundamentos inmunológicos vamos a entender esto. ¿Por qué? Porque la transmisión de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas de la madre al feto, solamente va a durar en el feto de 4 a 6 semanas, o sea, su protección aproximadamente es de 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces, si yo la vacuno a la mamita, quizás en los primeros estadios del embarazo, desde las primeras 20 semanas, no voy a... ¿Cuándo reciben la protección de tosferina los bebés? A los 2 meses con la pentavalente. Entonces, yo lo que quiero es que él esté protegido desde que nace hasta que pueda recibir su pentavalente, ¿no? Y no tenga el riesgo de contraer estas enfermedades, incluyendo la tosferina, que es una de las más severas en los recién nacidos. Y también, ¿qué es lo que sucede? Todo este proceso que les acabo de explicar, ¿no? Desde la inmunidad innata, que se convierte después en inmunidad adaptativa y llega a generar anticuerpos, no sucede en 1 o 2 horas. Tiene un tiempo, ¿no? Que va a suceder, les hablaba de 6, 7 días, incluso para maduración de ciertas células innatas. Entonces, si yo la vacuno en la última semana de gestación o justo antes de dar a luz, ¿habrá generado realmente los anticuerpos con la vacuna para que le haya transmitido al bebé por la placenta? No. Entonces, en teoría ya la vacuné, cumplí. Pero ¿realmente habrá protegido al feto, al recién nacido? ¿Estará protegido hasta que pueda recibir su pentavalente? Por lo que acabamos de ver, no. Porque no se llegó a dar la generación de anticuerpos en la madre para que pase por la placenta hacia el recién nacido.
Entonces, todos estos fundamentos inmunológicos me van a esclarecer, ahora ya voy a saber cómo funcionan las vacunas, ya sé cuál es el momento adecuado en que una persona debe recibir las vacunas y cuál es el sustento de esto, ¿no? Entonces, esas son las principales diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, lo que sucede en mi cuerpo de por sí, sin necesidad de una vacuna. Después vamos a ver qué hace la vacuna, qué simula la vacuna para que se active justamente este tipo de inmunidad adaptativa y me proteja más adelante. Otra de las clasificaciones que tenemos es justamente decirle inmunidad primaria e inmunidad secundaria, inmunidad natural, inmunidad artificial, ¿no? Inmunidad activa, inmunidad pasiva. O sea, al final son la misma inmunidad, solo que las clasificamos de distinta manera por las funciones o por cómo lo queremos observar, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro que tenemos, ¿no? Que la inmunidad adaptativa se puede dividir en inmunidad natural e inmunidad artificial. La inmunidad natural pasiva es, por ejemplo, la que le pasa, la materna, ¿no? La que le pasa a la mamá al bebé a través de la placenta. Y la inmunidad natural activa es cuando yo me enfermo de un virus, ¿no? Es natural porque es el virus que está en el ambiente y es activa porque yo mismo voy a generar mis anticuerpos, ¿no? En cambio, la inmunidad adaptativa artificial, pasiva, es cuando yo le transfiero anticuerpos generados en un laboratorio provenientes quizás de otro ser vivo, ¿no? Por ejemplo, el suero antirrábico, ¿no? Que se genera para colocarle a personas que tienen mordeduras caninas confirmadas que el animal mordedor tiene rabia. Entonces yo voy a generar ese suero en un laboratorio, por eso es artificial, y pasivamente le voy a pasar los anticuerpos. Él no va a tener que generar sus anticuerpos. Yo ya le voy a inyectar los anticuerpos. Esos son los sueros, ya tienen los anticuerpos. En cambio, es artificial activa la inmunización, la vacunación. ¿Por qué? Porque yo genero la vacuna en un laboratorio, por eso es artificial, ¿no? Pero voy a activar su sistema inmunológico. Esa persona va a tener que generar sus anticuerpos al ser activado con la vacunación, ¿no? Entonces, la natural es los procesos que normalmente se dan como la leche materna, las infecciones que se dan constantemente en la comunidad, y lo artificial va a ser las vacunas y los sueros, ¿no? O inmunoglobulinas, que también se le dice, como el suero antirrábico, el suero antiloxocélico, la inmunolina para hijos de madre con hepatitis B, eso también es una inmunidad artificial y pasiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de esta inmunidad? La producción de anticuerpos y de las células tipo B y las células tipo T, porque van a generar una memoria específica. ¿Y qué se busca? Alcanzar una respuesta inmune rápida, eficiente y con un buen recuento del mismo antígeno. O sea, que sea rápida, para que me proteja apenas yo tenga contacto con este germen, y que sea muy eficiente, muy específica, capaz de evitar que yo me enferme o que genere complicaciones. Entonces, más o menos lo que habíamos conversado está resumido en este pequeño cuadro, ¿no? Que lo principal que nosotros vamos ahora a centrarnos es en lo artificial, ¿no? En lo que pasa cuando uno se coloca una vacuna, ¿no? Las vacunas, ¿cuál es su acción? Activan la inmunidad celular, la inmunidad humoral. ¿Qué proporcionan? Inmunidad activa. ¿Están compuestas de qué? Muchas de ellas son patógenos atenuados, organismos recombinantes, inactivados o polisacáridos, proteínas de la membrana celular. Hay distintos tipos de vacunas. Se están generando nuevos tipos de vacuna de ADN recombinante, ahora con lo de la vacuna del COVID, estamos escuchando nuevas modalidades de generación de vacunas. Entonces eso es otro tema que justamente debería ser de interés de todas las que ya vienen trabajando en inmunizaciones, porque cuando introduzcan una nueva vacuna y si es una nueva tecnología con la que la han generado, es importante nosotros saber no solo cómo se pone, qué dosis, en dónde y con qué jeringa, sino cómo se generó esta vacuna y qué consideraciones inmunológicas yo tengo que tener, porque hay pacientes que quizás la puedan recibir, pacientes que no la puedan recibir, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué tenemos? Que la vacunación es un proceso activo para desarrollar la inmunidad. Y la inmunidad pasiva va a ser los anticuerpos generados por otros animalitos, por ejemplo, ¿no?
hechos por otros y que le voy a pasar a una persona que ya tiene el proceso de infección en ese momento y va a ayudar a que sus anticuerpos combatan esa infección. Entonces, tenemos acá justamente unos gráficos que ya nos van a, con lo que justamente hemos conversado, ya nos van a ilustrar un poco más cómo funciona la vacuna, ¿no? Entonces, tenemos acá que la vacuna es un producto farmacéutico, porque al final es un producto farmacéutico, un biológico, como normalmente le decían, que se va a introducir en el organismo de una persona que está sana, ¿no? Está sana en ese momento, y lo que va a hacer es, mi sistema inmune va a reconocer a estos gérmenes que pueden estar muertos o atenuados, ¿no? Van a reconocer y van a decir, esto no es normal en el organismo de esta persona. ¿Qué debo hacer? Se van a poner en la disyuntiva. ¿Activo el sistema inmunológico o no? Lo reconocen que no pertenece al organismo y va a activar el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué se va a generar? Toda la cascada, ¿no? De que habíamos hablado. Vamos a tener a los macrófagos, ¿no? Los macrófagos que van a reconocer a estos antígenos que están presentes en la vacuna. Los macrófagos van a fagocitar a estos antígenos, ¿no? Van a liberar también citocinas y también tenemos las células dendríticas, que son estas que parecen estrellitas, y estas células dendríticas también van a reconocer a este antígeno como un elemento extraño. ¿Y qué van a hacer? Se lo van a llevar hacia los linfocitos. Los linfocitos van a ser las células presentadoras de los linfocitos. Los linfocitos, ¿qué van a hacer? Van a generar los anticuerpos. Los anticuerpos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a combatir justamente a este antígeno, a este cuerpo extraño, y posteriormente van a estar, ¿no? En los ganglios linfáticos, que parece un riñoncito, en realidad es un ganglio linfático, ya ahí se van a generar todos los anticuerpos para combatir la infección y van a generar, ¿no? Una memoria inmunológica que constantemente va a estar circulando en los vasos sanguíneos, en los tejidos, ¿no? Haciendo una vigilancia para que cuando yo realmente esté frente al germen, ¿no? El germen que ya está fuerte, ¿no? El verdadero, el que está en la comunidad, ¿no? Imaginemos un neumococo, ¿no? Me da una neumonía intrahospitalaria o una NAC, o una adquirida en la comunidad, ¿no? Que es un germen ya in situ, y yo me puse mi vacuna neumococo anteriormente, entonces mi sistema inmunológico va a decir, ¿qué cosa? Ah, esto yo lo conozco, ¿no? Este antígeno, sí, yo sé, yo ya lo he vivido, lo he pasado antes, y yo sé qué hacer. ¿Y qué van a hacer? Lo van a combatir. Lo van a combatir, van a ayudar a disminuir mi proceso de enfermedad, probablemente quizás ni me llegue a enfermar, o si tengo alguna cierta patología o una comorbilidad agregada, lo vaya a hacer, pero ya de una manera más suave, sin las complicaciones severas, porque mi sistema inmunológico me protegió, porque yo me puse mi vacuna anteriormente. Entonces tenemos acá justamente un pequeño gráfico que ya es un poquito más complejo, pero que están todas las células que justamente hablábamos, ¿no? En la clasificación de los tipos de inmunidad, que justamente está en la inmunidad innata, las barreras epiteliales, la piel y la mucosa, ¿no? Este es el microorganismo. Los fagocitos, que son los macrófagos, ¿no? Que también se activan un sistema que se llama el sistema de complemento, y las células natural killer, ¿no? Y la inmunidad adaptativa, donde tenemos los linfocitos tipo B, que van a generar los anticuerpos, y los linfocitos tipo C, ¿no? Que justamente van a ser parte de lo que hace la apoptosis celular, ¿no? Que va a destruir a este microorganismo. Y tenemos acá también, ¿no? Cómo sucede toda esta activación justamente. Nos habíamos quedado en las natural killer, ¿no? Estas natural killer junto con los macrófagos van a generar este proceso de inflamación, ¿no? Y van a llegar al vaso sanguíneo, ¿no? Este proceso de inflamación es lo que nosotros normalmente vemos post vacunación, ¿no? Que es las recomendaciones post vacunales que damos a la mamá. Entonces quizás una mamá por ahí les pregunte, señorita, ¿y por qué le da fiebre después de la vacuna? ¿Y por qué se le hincha la piernita después de la vacuna? Es porque así es la vacuna, señorita. No, no es porque, no es una respuesta profesional.
¿Es normal, señorita? No. O sea, es bueno decirle, es una reacción normal dentro de lo esperado. ¿Por qué? Porque estamos activando el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico, dentro de sus células normales, que es para defender al organismo, generan ciertos estímulos en nuestro organismo, como son la inflamación, y también libera ciertas células que se llaman prostaglandinas, que al actuar al nivel del hipotálamo, que es una estructura que tenemos en nuestro cerebrito, van a activar la fiebre como un mecanismo normal de nuestro sistema inmunológico cuando uno está en un proceso de infección. Entonces la vacuna, ¿qué es lo que va a hacer? Va a simular un proceso de infección, ¿no? Con un antígeno atenuado, con un producto atenuado o inactivado, para que genere en mi organismo anticuerpos. Y cuando su bebito realmente esté frente a esta bacteria o frente a este virus, las defensas que generó, que se llaman anticuerpos, van a salir de la sangre y van a atacar a este virus, a esta bacteria, y ya no se va a enfermar o no va a generar al menos las complicaciones severas que necesiten hospitalizar a su bebito o puedan traer otras consecuencias mortales, ¿no? Entonces, la mamá va a decir, la señorita sabe lo que hace. Va a tener más confianza en ustedes de que son profesionales y no va a tener miedo a que le pongan la vacuna porque ustedes ya le dieron una explicación de todo cómo funciona la vacuna y ya se va a sentir más confiada con una persona que está teniendo a su bebé y que sabe lo que hace. No solamente dice porque sí, ¿no? Eso es algo importante que ustedes tienen que formarse como profesionales y este es un punto importante, la inmunología, para toda persona que trabaja con las vacunas. Entonces tenemos justamente que hay diversas células, ¿no? Resumiendo un poquito toda esta parte del sistema inmunológico y de cómo actúan las vacunas, tenemos diversas células que van a ayudar a las vacunas a generar los anticuerpos para la memoria inmunológica, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Los macrófagos, las células dendríticas, los receptores que tienen estos receptores, ¿no? Que reconocen justamente a los cuerpos extraños. Tenemos a los linfocitos, ¿no? A las células dendríticas, ¿no? Tenemos también a los linfocitos de tipo T y a los linfocitos de tipo B, ¿no? Que justamente son parte de la inmunidad adaptativa, son una parte crucial, ¿no? Para la memoria inmunológica. Y justamente estos linfocitos, después de activarse, proliferarse, o sea, multiplicarse y diferenciarse entre células efectoras y células de memoria, van a ser los que se van a permanecer en el organismo y van a proteger a la persona para futuras infecciones, ¿no? Justamente acá tenemos una clasificación también de los linfocitos tipo C, CD8, y los linfocitos de tipo C, porque hay linfocitos que se especifican más en virus, como son los TH1, los linfocitos que se especializan más en infecciones bacterianas o de hongos fúngicas, los TH17, ¿no? Los que también son de respuesta para helmintos, parásitos, que son los TH2, ¿no? Y esa es la especificación de cada linfocito T, ¿no? Y este es justamente lo que decíamos. ¿Cuál es el principal linfocito B? ¿En cómo se diferencia este linfocito B, perdón? Para que pueda generar las inmunoglobulinas, el plasmocito. El plasmocito del linfocito B va a ser quien va a generar las inmunoglobulina tipo M, tipo G, que ahora actualmente son mucho más conocidas por lo del COVID, ¿no? Siempre escuchamos IgM, IgG, IgM. ¿Y qué es IgM? ¿Y qué es IgG? No sé, solo me dijeron que yo tenía, o el paciente tenía diagnóstico IgG. ¿Y qué es el IgG? No sé, la verdad. Ya sabemos, es una proteína, es una inmunoglobulina, es un anticuerpo que normalmente se encuentra en una persona que ha vivido un proceso de infección y que es muy específico, pero que puede tener una vida media corta, larga o ultra larga. En el caso del COVID, por ejemplo, que estamos viendo, que hay personas que su inmunidad tipo G no es tan larga y que quizás haya el riesgo de reinfecciones.
es una enfermedad que se está evaluando, estudiando, entonces hay ciertas disyuntivas en si la protección cuando una persona se enfermó de COVID te protegería por tantos meses, 3, 6, o cuánto tiempo podrías estar protegido, ¿no? Y es ahí donde viene el tema de las vacunas. Si las inmunoglobulinas generadas por el proceso de infección de COVID no son lo suficientemente largos, ¿qué necesitaría mi organismo para no volver a infectarme? ¿Qué necesitaría? Una vacuna. Porque una vacuna, sin generar la enfermedad, va a estar activando constantemente mi memoria inmunológica y me va a seguir protegiendo sin que yo me tenga que reinfectar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir acá de lo más importante de la vacunación? Que los anticuerpos proveen protección neutralizando la acción de las toxinas, induciendo la fagocitosis y la destrucción de microorganismos infectantes antes de que ocasionen patologías. Las células de memoria nos aseguran que frente a un segundo encuentro con un antígeno, la respuesta adaptativa va a ser más rápida y eficiente. Y en este pequeño gráfico vamos a observar justamente qué cambios suceden con los anticuerpos cuando se dan sucesivas vacunación. Por ejemplo, decimos, ¿cuántas dosis de pentavalente son? Son 3 dosis de pentavalente. ¿Y por qué le tengo que poner 3 dosis de pentavalente? Porque así dice la norma. No es porque así dice la norma. Hay un sustento en el cual la norma se basa para que le indiquemos al niño 3 dosis de pentavalente. Entonces, ¿qué es lo que hacen justamente antes de aprobar una vacuna? Como ahorita están en las fases de ensayos clínicos, las distintas vacunas del COVID están en sus fases de ensayos clínicos. Ellos van a ir dosando los anticuerpos, o sea, midiendo los anticuerpos en sangre con su primera dosis. Ya, le midieron sus anticuerpos, generó anticuerpos, perfecto. Ya, y estos anticuerpos que generó la vacuna, ¿cuánto tiempo duran? Ok, si se me queda con esa dosis nada más, me protege de por vida, como es el caso de la vacuna de fiebre amarilla, muy bien, genial. Una dosis de por vida, está bien. Pero, por ejemplo, si vieron que después de un tiempo las personas que se vacunaron con esa única dosis dejaron de tener anticuerpos, comenzaron a bajar el título de anticuerpos, ¿qué necesitan? Dosis de refuerzo. Y así es que van viendo, con un esquema de 2 dosis, la persona va a estar protegida tantos años. Pero si le pones un esquema de 3 dosis espaciado por un mes o 2 meses, esta persona está protegida 15 años. 20 años o ya de por vida. Entonces, justamente ese es el sustento. Hay ensayos clínicos, hay estudios que se dan transversalmente a lo largo de mucho tiempo. Desde que se aprobó la vacuna, siempre los laboratorios, siempre hay estudios de investigación en el cual van viendo la eficacia de las vacunas a lo largo de los años. Tenemos vacunas que tienen 20, 30 años de existencia y que siguen en estudios porque seguimos viendo cómo reacciona la población a estas vacunas, si siguen estando protegidas o no, si necesitan otras dosis de refuerzo, quizás ya de las vacunas de la edad temprana, que es a menor de 5 años, tenemos que poner dosis de refuerzo en la adolescencia, en la adultez y en la adultez mayor incluso, ¿no? Como vemos de la neumococo, la neumococo le tenemos que colocar a los adultos mayores porque también es una población vulnerable. Entonces, todos estos cambios que se puedan dar en la concentración de anticuerpos en nuestra sangre van a medir justamente la necesidad de inmunizaciones sucesivas, que constantemente estemos vacunándonos para poder seguir teniendo memoria inmunológica. Entonces, viendo todo este fundamento inmunológico, ¿qué es una vacuna? Es una preparación viable o inerte, ¿no? Utilizada como inmunógeno, o sea, inmunógeno. Geno es inicio, inicia la inmunidad, para conferir inmunidad. Puede tener un microorganismo completo, que puede ser vivo o atenuado, o una fracción de este microorganismo, un componente, y que es capaz de inducir una respuesta protectora y sobre todo duradera. Entonces, una vacuna ideal, ¿qué debe tener? Debe ser eficaz, debe proteger a los individuos, debe tener una memoria duradera,
debe superar varias variantes antigénicas, o sea, debe tratar de proteger contra la mayor cantidad de antígenos o cepas de este antígeno. Por ejemplo, tenemos neumococo 13 valente, ¿no? Que es contra 13 cepas de neumococo. Cuanto más cepas pueda protegerme, mejor, ¿no? Debe ser económica porque es una actividad de salud pública a gran escala y sobre todo porque es de gran ayuda en países subdesarrollados o en proceso de desarrollo donde aún hay muchos procesos de enfermedades virales, bacterianas, que son inmunoprevenibles y que no pueden erradicarse o eliminarse por justamente el poco acceso de la población a las vacunas, ¿no? Entonces debería ser económica para que los gobiernos puedan dar gratuitamente todas las vacunas posibles a los niños, a los adultos, a los vulnerables, ¿no? No debe interferir con pruebas diagnósticas también esta vacuna, debe ser inocua, no debe generar ningún daño en las personas. Si puede ser de fácil administración, mejor, ¿no? Para evitar justamente errores programáticos, que es como lo que vieron en el tema de Savis, que también hay errores que no necesariamente tienen que ser debido a la producción de la vacuna, sino pueden ser por una mala aplicación de una vacuna. Entonces, si es de fácil administración, podemos evitar también errores programáticos y sobre todo que debe ser estable. Han visto el tema de cadena de frío, ya saben que hay un rango adecuado de temperatura que debe haber para las vacunas, entonces si esta vacuna es estable a ese rango de temperatura, bien, pero también va a depender de la parte humana, que la parte humana pueda mantener esta cadena de frío, ¿no? Vigilar, monitorear esta cadena de frío para que la vacuna pueda seguir siendo inmunogénica, o sea, generar la inmunidad. Y ese es todo el tema, espero que haya sido de su agrado y a continuación vamos a desarrollar las dudas, las consultas que ustedes tengan. Sí, licenciada Fiorella, muchas gracias por la primera ponencia. Vamos a continuar, como dice, con las preguntas. Patricia Hoyos Morales nos pregunta, licenciada, buenas tardes. Según algunos pediatras, consideran administrar la vacuna varicela a niños que tuvieron varicela antes de año. ¿Qué tan cierto es? Ya, muy bien. En el caso de, ¿se acuerdan que habíamos visto lo de las inmunoglobulinas que se transmiten a las madres, ¿no? Que tenían un tiempo, la inmunidad que tiene un tiempo de protección de 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces, justamente es, ¿qué pasa con el bebé cuando terminan esas inmunoglobulinas pasadas de la madre al bebé? Porque es todas las infecciones que tuvo la madre y sus anticuerpos que ella generó a lo largo de su vida, van a pasar a su bebé y lo van a proteger durante esas primeras 4 a 6 semanas. Posterior a eso, ¿qué sucede? El sistema inmunológico de un recién nacido es inmaduro, no es capaz muchas veces de generar él mismo sus anticuerpos. Entonces, una de las principales infecciones que pueda tener un bebé en corta edad es justamente la varicela, porque puede traer ciertas complicaciones severas, como es los problemas pulmonares, una neumonía por varicela, una vasculitis. Entonces, hay que evaluar bien. En el inserto de la vacuna de varicela sí nos dice que podemos aplicarla a personas desde los 9 meses de edad, ¿no? Pero hay que ver bien en qué condiciones lo recomienda. Cuando hay un alto riesgo de exposición, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería esta recomendación? Tengo 2 hermanitos en casa, uno de 9 mesecitos o 10 mesecitos, 11 mesecitos, y su hermanito que tiene 2 añitos. El de 2 añitos ya va a la cuna quizás y se enfermó de varicela. Y regresa a su casa y va a tener contacto con el bebé. Entonces ahí hay un riesgo potencial. El bebé probablemente sí pueda desarrollar la varicela porque es altamente transmisible, también la varicela por vía aérea. Entonces, ahí sí sería recomendable, ¿no? Tal vez colocarle la vacuna de varicela al bebé, ¿no? Porque ya también tiene la edad mínima recomendada por el laboratorio para evitar complicaciones severas en él por varicela. Pero como calendario regular a todos los niños, no es recomendable. ¿Por qué? Porque esta interferencia de anticuerpos podría hacer que si tú lo vacunas no tenga una memoria inmunológica tan larga porque su sistema inmunológico no fue capaz de generar linfocitos de memoria para que lo proteja por muchos años. Pero desde que tiene 1 año de edad en adelante, su sistema inmunológico ya está más maduro, ya puede generar más células de memoria y esa dosis de varicela que le vas a colocar sí lo va a proteger por muchos años más. La anterior, menor de 1 año, sería solamente recomendable si tiene una exposición en este momento, ¿no? Está en contacto con un caso intradomiciliario de varicela
y ayudaría a disminuir el riesgo de complicaciones severas. Gracias, licenciada. Gracias, Patricia, por la pregunta. María Ramos nos pregunta, a un niño de 3 años que tuvo COVID-19 y está con IgG positivo, nada más, ¿en cuánto tiempo le coloco la vacuna influenza a ese niño? Claro, si solamente tiene IgG y ya no la IgM, o sea, la IgM está negativa, quiere decir que ya no tiene el proceso activo, el IgG que nos habla de un proceso posinfección, pero la norma técnica y las recomendaciones internacionales también nos piden por cautela, ¿no? Porque es una enfermedad que todavía está en muchos estudios, ¿no? Para conocerla más a fondo, esperar aunque sea 15 días post alta. No quiere decir apenas le tuve la prueba, porque quizás recién le hicieron la prueba, salió IgG, pero él tiene que guardar un proceso de cuarentena todavía, ¿no? Siendo IgG, que es mínimo de 7 días. Y de ahí se le sigue revaluando al bebé hasta que le den su alta. El alta es el punto definitorio para yo saber si lo vacuno o no. Le dan hoy el alta, espero 15 días y le puedo colocar su calendario de vacunas que tiene ese niño. Bien, María Ramos, en caso de niños con lupus eritematoso, ¿qué vacuna recibirían? El lupus eritematoso es justamente una de las enfermedades que pueden generar una inmunodeficiencia, ¿no? Que es lo que hablábamos en el caso de personas que tengan cierta inmunodeficiencia innata, ¿no? Congénita o adquirida, ya sea el lupus eritematoso o la enfermedad de VIH. Hay que ver que esta persona esté en condiciones adecuadas en su sistema inmunológico para recibir ciertas vacunas. Una de ellas es las vacunas vivas atenuadas. Entre las vacunas vivas atenuadas tenemos la vacuna de sarampión, la vacuna BCG, la vacuna rotavirus, la vacuna de polio oral, la vacuna de varicela, la vacuna de fiebre amarilla. En ese caso, yo no recomendaría que le coloquen todavía esas vacunas hasta que el niño pase una evaluación médica y vean con sus análisis clínicos si él está en una condición de inmunodeficiencia. Si el médico indica que está en una condición de inmunodeficiencia, no administren vacunas vivas atenuadas y mejor es siempre estar constante en coordinación con su médico tratante. ¿Para qué? Para que puedan saber en qué momento él ya va a estar en condiciones de recibirla. No solo con el lupus eritematoso, sino con niños que están en quimioterapia, niños esplénicos que les han extirpado el vaso, que son justamente todas las condiciones especiales que en algún momento sí vamos a necesitar vacunarlos, porque ellos también están en riesgo. Hay muchas personas que aún no reciben vacunas y aún no se puede dar la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque no se vacuna su entorno y en algún momento el niño va a correr el riesgo de generar la enfermedad. Pero hay que esperar el momento adecuado para que él pueda recibir las vacunas, sobre todo con las vacunas que son vivas atenuadas. Entonces acá la principal recomendación, seguimiento clínico, ¿no? No solamente clasificarlo por un diagnóstico, sino por el estadio en el que está con ese diagnóstico para poder vacunarlo de las vivas atenuadas en el momento idóneo. Las vacunas inactivadas sí puede recibirlo, no hay ningún problema, porque justamente están inactivadas y no va a haber ningún problema con su sistema inmunológico. Gracias, licenciada. Vamos a continuar. Miriam Ramos, gracias por las preguntas. Acá tenemos una pregunta más de Miriam Ramos. ¿Qué vacunas no se pueden colocar juntas? No se pueden colocar juntas, en realidad, no es que haya una literatura que diga que no puedes poner tal y tal juntas, más bien es lo contrario. Lo que sí se recomienda es que ciertas vacunas vivas atenuadas las administres, si, por ejemplo, en tu niño, ahora que estamos con los niños atrasados en su calendario de vacunas, por lo que no hubo las actividades de vacunación regular por la pandemia, vamos a encontrar niños que le falta quizás las vacunas del año 3 meses, ¿no? O sea, están juntas muchas vacunas pendientes y tienes que tomar una decisión. ¿Qué le coloco hoy y qué le coloco en una próxima sesión de vacunación? Entonces, lo primero que debemos saber es, si tienes vacunas vivas atenuadas pendientes, las colocas o la misma fecha de aplicación, por ejemplo, en un brazo varicela, en un brazo sarampión, ¿no? Y si no las puedes colocar en la misma fecha de aplicación, las tienes que espaciar por un mes para que éstas no se inactiven. Quiere decir, si yo hoy día viene la niña María
y le falta sarampión, varicela, neumococo, fiebre amarilla, ¿no? Refuerzo de polio gotitas, un montón de vacunas le falta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hoy le pongo su sarampión, su varicela, su refuerzo de polio gotitas. ¿Y cuándo le podría poner la fiebre amarilla? Ah, no le puedo poner en 7 o 15 días, porque ya les puse hoy vivas atenuadas. Tiene que pasar mínimo de un mes, ¿no? Si la niña tiene más de año 3 meses, entonces espero un mes y le cito para que en un mes ella venga para su vacuna de fiebre amarilla, y le puedo poner fiebre amarilla y otra vacuna inactivada, quizás la neumococo, la DPT, o lo que esté pendiente de acuerdo a la edad que tiene para su calendario. Ok, vamos a ver. La siguiente pregunta, María Olinda Ciesa, una niña de 3 años que hizo un ESAVI en la tercera dosis, ¿no? De penta. Presentó convulsiones y fue tratada, y actualmente, ¿qué vacunas hoy le administro y cuáles no? Esas preguntas un poco como de alerta, ¿no? Porque tercera dosis de pentavalente, quiere decir que con la primera y la segunda estuvo bien, estuvo tranquila. Entonces, sí, puede darse reacciones adversas, no con la primera, no con la segunda y recién con la tercera, pero ya se dio. Entonces, antes de yo decidir qué le coloco y qué no le coloco, ¿qué habíamos visto en la ponencia de Savis? Antes de yo tomar esa decisión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Notificar, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si este proceso convulsivo, ¿no? Que se presentó fue realmente por la vacuna, ¿no? Porque ya tuvo 2 dosis anteriores, hay que sospechar un poquito ahí qué está pasando. ¿Por qué no se dio con las dosis anteriores? Aunque también se puede dar, ¿no? Y como les decía. Entonces, ¿qué hago? Notifico. Lo primero que debo hacer es atención inmediata de la convulsión, ¿no? Estabilizar a la persona, hacer la ficha de notificación de SAVI, seguimiento a la persona, seguimiento a la ficha de notificación de SAVI, y esta ficha va a llegar a un comité nacional, ¿no? De SAVI. Y este comité es el que se va a encargar de clasificar ese SAVI. Si fue debido a la vacuna o no fue debido a la vacuna, fue coincidente. La niña estaba generando un proceso de epilepsia. Le hicieron su encefalograma, le hicieron un seguimiento neurológico y la niña tiene epilepsia, sino que justamente desarrolló una crisis convulsiva al momento de estar vacunando, ¿no? Entonces, luego de la clasificación, ahí recién se toma una decisión. Si fue por un proceso propio de la niña que no tiene nada que ver con la vacuna, puede continuar su calendario vacunal normal. Pero si la vacuna fue, la clasificación final del comité de SAVI fue la vacuna pentavalente generó esta reacción adversa, ¿qué opción tenemos justamente? ¿Cuál es la siguiente vacuna que le tocaría? Bueno, ya no le va a tocar más pentas, ya recibió la tercera penta. Pero ¿cuál es el refuerzo que justamente incluye estos antígenos, la DPT, ¿no? Del año y medio y de los 4 años. El principal componente que podría ser reactogénico, o sea, generar reacciones adversas de la pentavalente, es el componente pertussis, el de la tosferina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suprimir ese componente. Si a la DPT le quitamos la P de pertussis, ¿qué tenemos? DT pediátrica. Entonces, en vez de DPT a los 18 meses y a los 4 años, le puedo poner DT pediátrica. Pero eso es si se clasificó el ESAVI como producido por la vacuna. No podemos de frente a nosotros de tomar esa decisión si no hubo una clasificación previa. Ok, vamos a poner. Katia Mamani, ¿cómo se maneja la vacunación en niños con epilepsia? Ya. En niños con epilepsia, no es necesariamente que tengamos que tener un esquema distinto. En los niños de epilepsia pueden seguir recibiendo sus vacunas del calendario regular, pero sí hay que estar siempre monitoreando cuándo es las fechas de las últimas convulsiones, sobre todo para vacunas como la vacuna de influenza o las vacunas que tienen componente difterico, tetánico, pertussis. No tanto porque sea contraindicación, sino es una recomendación, una precaución del laboratorio. Van a poder ver, ustedes revisen el inserto de las vacunas de influenza, de DPT, de DT adulto, ¿no? No solamente pensando en niños, también en adultos con epilepsia, ¿no? Entonces siempre van a ver ahí una recomendación de precaución en personas con desórdenes neurológicos. Entonces siempre es bueno preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted presentó una convulsión, una parálisis, ¿no?
Entonces, la recomendación siempre es que al menos esta persona 6 meses no haya presentado un proceso neurológico severo, ¿no? Si esta persona está presentando, ¿no?, convulsiones en este momento, hay que sospechar, quizás no está tomando bien su medicación, quizás no está siendo bien controlado, no está con una dosis adecuada. Entonces, lo ideal sería que él primero pase una evaluación con su neurólogo, ¿no?, su neurólogo, su médico tratante, sea estabilizado y ahí pueda recibir su calendario de vacunas. Gracias, licenciada. A ver, 2 preguntas más. Indira Paico, ¿se considera ESAVIS incluso si presenta fiebre por la vacuna? Acá hay un momentito. Porque tengo entendido que muchos presentan fiebre por la vacuna, sin embargo, no son reportados. Claro, hay que recordar que ESAVIS, las siglas ESAVI, ¿qué significa? Evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización. Eventos son todos los eventos, o sea, el dolor, el malestar, la fiebre, que pueden ser de leves, moderados, hasta lo severo, que puede ser una convulsión, una anafilaxia. Entonces, hay 2 tipos de ficha, ¿no? La ficha que es la que le decimos la ficha amarilla, que es la de farmacovigilancia, que normalmente ahí deberíamos nosotros notificar las reacciones leves a moderadas. Una reacción leve puede ser una de las reacciones que tenemos dentro de lo esperado, que es la fiebre, por ejemplo, pero que normalmente pasa sin necesidad de tomar un tratamiento o una medicación, quizás con medios físicos, ¿no? Y ESAVI moderado sí va a requerir un tratamiento para disminuir la intensidad, ¿no?, de esta reacción. Por ejemplo, ya es necesidad de administrar antipiréticos, ¿no?, porque la temperatura sí llegó a ser muy alta, ¿no?, aparte de los medios físicos. Entonces, sí deberían ser notificables. Normalmente no, tienes la razón, normalmente no se notifican. Creo que por la premura del trabajo y porque normalmente sí sabemos que es dentro de lo esperado. ¿Y qué es lo que siempre se llega a notificar? Lo severo, eso sí. ¿Por qué? Porque aparte de pasar por farmacovigilancia, también entra a la oficina de epidemiología, quien va a hacer el estudio del caso y poder clasificar, ¿no?, si este es SAVI severo, que para ser severo tiene que tener estas condiciones, o puede haber generado muerte de una persona, o discapacidad, o requirió la hospitalización de la persona, ¿no?, por su gravedad o complejidad del caso, ¿no? Entonces, sí, deberían ser notificables los leves, moderados y severos, ¿no? Y ya saben, leves, moderados con su ficha de farmacovigilancia, y los severos también con coordinación de la Oficina de Epidemiología para que esto pueda llegar al Comité de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Muy bien, licenciada Fiorella. Podemos continuar con el siguiente tema, por favor, que es la gestión de las inmunizaciones. Las preguntas que han quedado sin resolver, al término del segundo tema se podría ir desarrollando, ¿no, licenciada Fiorella? Claro, sí, claro, no hay problema.